Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy, el grupo EDEMA tenemos la grata oportunidad de poder explicarles acerca de trastornos musculoesqueléticos y reumatológicos. Los integrantes son Emily Cayo Mamani, Dulce Galarza, Evelyn Aguilar, Maricielo Chacoya, Adrián Chambilla, Amador Muñoz y Ruth Cuchapari. Sin más que decir, comencemos. Artritis reumatoidea. Definición. Es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica que afecta principalmente pequeñas articulaciones en forma simétrica. Usualmente esto se puede ver en lo que es la deformación de los dedos de la mano, pero aún así tienen otros lugares donde suele atacar. Cuadro clínico. Es cansancio, dolor musculoesquelético, fiebre y pérdida de peso. Tenemos el diagnóstico nosológico, la cual es la rigidez matutina mayor de 1 hora, artritis de 3 a más áreas articulares, artritis de manos, artritis simétrica, nódulos reumatoides, factor reumatoide positivo y cambios radiológicos compatibles. Tratamiento farmacológico. En su tratamiento podemos usar AINES como aspirina, diclofenaco, ibuprofeno y etc. Glucocorticoides, que puede ser prednisona de 5 a 10 miligramos. Farmers, y en este tenemos el metotrexato. Farmet-P, tenemos los bloqueadores de receptores rituximab o también tocilizumab. Siguiendo con la exposición, yo hablaré de la artrosis. La artrosis es una enfermedad reumática que es el deterioro progresivo y la pérdida del cartílago articular. Se clasifica según su expansión, donde podemos encontrar la generalizada y la erosiva, y según su origen, donde está la primaria, la idiopática, donde no existe causa específica, y la secundaria, la asociada, donde no existe un factor predisponente. Entre sus causas y factores de riesgo podemos encontrar lo que es la edad. En jóvenes se da por sobreuso y carga de articulaciones, en adultos por los condrocitos que envejecen. También otra causa puede ser la obesidad, que incrementa el riesgo de la artrosis en la rodilla. Se da por el sobrepeso, que evidentemente aumenta la carga y el estrés de las articulaciones. La actividad laboral y el estilo de vida. Es el uso excesivo o inadecuado de las articulaciones en determinadas actividades. Otra causa puede ser el traumatismo, que es la frecuencia de golpes y lesiones. Otra causa puede ser el sexo, que generalmente se manifiesta más en el femenino. Otro puede ser la menopausia, que es por la disminución de los niveles de estrógenos. Otra cosa puede ser enfermedades, mayormente del tipo metabólico o endocrino. También por una causa genética, las alteraciones de las ciertas proteínas que se transmiten en forma hereditaria, que pueden producir degeneraciones en el cartílago, o nacer con anomalías en la configuración de los extremos de los huesos. Entre síntomas podemos encontrar el dolor, que es mecánico y que no suele afectar mucho o con menos frecuencia cuando estás en reposo o estás durmiendo. La rigidez, que se da tras el reposo o por la mañana, pero suele ser de corta duración. La pérdida de la movilidad articular o limitación funcional. La sensibilidad, cuando aplicas un poco de presión sobre ella o cerca de ella. Inestabilidad articular, que es inseguridad en la marcha. Sensación chirriante, sientes una sensación chirriante al usar las articulaciones y que oigas chasquidos. Hinchazón, esta puede producirse por la inflamación de los tejidos blandos alrededor de las articulaciones. Otros signos de exámenes físicos puede ser el movimiento. El rango de la amplitud del movimiento articular suele estar disminuido con el dolor de los movimientos. La crepitación articular, que a veces son audibles para otros, solo se perciben en palpitaciones. La inflamación y cúmulo de líquido sinovial, hinchazón y cúmulo de líquido sinovial dentro de las articulaciones. Este se denomina derrame articular. La deformidad, el engrosamiento difuso de las articulaciones periféricas. Tipo de artrosis. En el tipo de artrosis podemos encontrar lo que es de columna. En el de columna se pueden ver tipos: primaria o tipo 1, que es causada por una enfermedad hereditaria,
secundaria o tipo 2, que es causada por niveles de hormonas esteroideas, o tipo 3, que está relacionada con la edad. En esto podemos encontrar lo que es la cervicoartrosis, que es el dolor del cuello, mayormente en la C4 y T1, que irradia en la parte posterior de la cabeza o los hombros o los brazos, o la lumbartrosis, que es el dolor en la espalda baja. Este se localiza en la propia columna lumbar y a veces se extiende en la nalga o en la cara posterior y lateral del muslo. Otro tipo de artrosis podemos encontrar el de muñeca y mano, que puede aparecer en pequeños nódulos de huesos en las articulaciones de los dedos. Los dedos se pueden hinchar, pueden ser rígidos y torcerse. Tiene tipos según su origen y según su expansión. Según su origen puede ser postraumática de la muñeca degenerativa o reumática. Y según su expansión puede ser interfalangitis distal, interfalangitis proximal, trapeziomyocarditis, risartrosis. Otro tipo puede ser de rodilla. La artrosis de rodilla se le denomina quiarnoartrosis o a veces de rodilla se pone caliente e hinchada. La artrosis de rodilla primaria y la artrosis de rodilla secundaria. La de primaria está ligada al desgaste de las diferentes partes que forman la rodilla. Y la artrosis de rodilla secundaria está producida por una lesión previa o el sobreesfuerzo que exige las rodillas. Otro tipo de artrosis puede ser el de cadera. A la artrosis de las caderas se le llama quadrartrosis. Y bueno, puede tener dolor, es el primer síntoma y el más importante. Esto puede ser intenso y otro síntoma puede ser la cojera, andar bombolante parece algo tarde, la pérdida de movilidad, de imposibilidad para cruzar las piernas o pueden ser los calcetines. Características de la artrosis. El primero sería el estado inicial, que son pequeños daños en el cartílago que pueden provocar alteraciones drásticas en las articulaciones. Poco a poco se sueltan pequeñas partes del cartílago que llegan al líquido de las articulaciones y atacan el recubrimiento inferior de las articulaciones. Esto acelera el avance de la artrosis. El segundo sería el estado intermedio. A medida que el cartílago se reduce cada vez más, aumenta la presión sobre el hueso situado debajo. El único medio de compensar esta situación es distribuir mejor la presión. La tercera sería el estado final, que es la capa del cartílago que se ve lesionando poco a poco. Los huesos situados debajo quedan libres y sin protección, apoyados sobre los huesos del lado contrario. Siguiendo con el video, tenemos acá la siguiente enfermedad, que es la fibromialgia. Como pequeña definición para saber qué es en sí, esta misma se caracteriza por un dolor e hipersensibilidad musculoesqueléticos, lo cual dichos dolores están diseminados por todo nuestro cuerpo y dichos dolores que están presentes en muchas de nuestras articulaciones son crónicos, es decir, que su duración es muy duradera y que los vas a llegar a sentir por mucho tiempo, y esto puede dificultar la vida normal del paciente o de la persona que está con dicha enfermedad. Como etiología, o más bien causas, en sí la causa de esta enfermedad es desconocida. Es que no se sabe por qué en sí se produce, de dónde viene. Pero algunos factores propuestos o que se atribuye a ella para decir que es causada por esto, tenemos a la principal, que sería la alteración del sueño fase 4. Dicha alteración del sueño fase 4 es la etapa del sueño, un sueño profundo donde nosotros al dormir se lleva una reparación física en todo nuestro cuerpo, la cual nos mantiene recuperados físicamente para el siguiente día. Pero si se altera, esto significa de que dicha reparación física no se llevará a cabo. Y si no se lleva a cabo, nuestro cuerpo estará todo sin energías y obviamente estará como destruido físicamente. Y también tenemos factores psicológicos y alteraciones del sistema nervioso autónomo. Como manifestaciones clínicas, o también llamados síntomas, tenemos el dolor generalizado. Como ya he mencionado, es un dolor el cual está diseminado por muchos puntos de nuestro cuerpo, es decir, articulaciones, como había mencionado, en la parte alrededor del cuello, una parte de la espalda, en los hombros y en las piernas. Dicho dolor, hay puntos sensibles, que eso justamente era lo que había mencionado. Partes sensibles como los hombros, dicho dolor se siente mucho más agudo. Y eso sería el dolor generalizado, dolor que está diseminado por todo nuestro cuerpo. Y síntomas neuropsicológicos sería la fatiga, rigidez, trastornos del sueño, disfunción cognitiva, ansiedad y depresión. Y también como síntomas cognitivos tenemos la lentitud para pensar,
dificultad para concentrarse, dificultad para recuperar palabras y pérdida de la memoria a corto plazo. Y como último síntoma tenemos la superposición de síndromes, que sería en sí la existencia de más manifestaciones clínicas, más síntomas de otros estados dolorosos crónicos como la cefalia, dolor facial mandibular y así principal dolor del cuello, espalda y artritis también. Como métodos de diagnóstico, que es la parte donde más se dificulta el diagnóstico de esta enfermedad, sería de que, como ya he dicho, no tiene una causa específica, es decir, es desconocida en especial la causa. Y si es desconocida, entonces los métodos de diagnóstico para al menos saber de que dicha enfermedad es tal cual fibromialgia, primero lo que hacen es descartar otras enfermedades y según el descarte de esas otras enfermedades se podrá acertar que es la fibromialgia. Los métodos de diagnóstico como los sistemáticos, velocidad de sedimentación y biometría hemática completa son métodos que en sí lo que hacen es prepararse para diagnosticar otras enfermedades que estén provocando los síntomas. Pero si no se encuentran esas enfermedades, entonces lo que sucede es que posiblemente es fibromialgia, pero estos son más métodos de descarte de otras enfermedades que estarían provocando los síntomas. Igual en historia clínica y exploración física también se encargan de hacer como estudios hematológicos y radiografías, pero esto no funciona debido a que principalmente número uno sería las radiografías. Aún así que las uses las imágenes, no se verá donde se dice el dolor de la persona se produce, no se verá el tejido o músculo afectado, se verá normal. Y por eso que las radiografías en sí solamente son usadas para un complemento para saber si es otra enfermedad de descarte, descartando de que es tal vez otra cosa y no es fibromialgia. Pero si no son esas dos enfermedades como otra que estaría causando dicho síntoma, entonces es fibromialgia por descarte de síntomas y posibles enfermedades que estarían provocándola. Como última parte tenemos el tratamiento farmacológico. En sí el tratamiento farmacológico que tenemos serían los antidepresivos como la amitrilina, duloxetina y milnacipran. Y acá tenemos a la amitrilina. Y aquí tenemos a los anticonvulsivantes como gabapentina y pregalamina. La más sugerida principalmente para la fibromialgia es la pregabalina. Y mi otro compañero proseguirá con la exposición. Prosiguiendo con el video tenemos la osteomielitis. Como pequeña definición ante esta enfermedad, es un proceso infeccioso e inflamatorio del hueso, donde se ve afectado la corteza, el periósteo y la presión medular ósea. Como etiología, o también dicho causas, tenemos la diseminación continua, que esta misma es la dispersión de tejidos infectados, o también los microorganismos presentes, que estos mismos pudieron ingresar a la sangre y infectar una parte del hueso, y ahí se dio la osteomielitis. Y esta misma se llama osteomielitis hematógena. También tenemos como causa las heridas abiertas, que obviamente las heridas abiertas permiten un paso mucho más facilitado y directo a las bacterias de nuestro entorno a nuestro cuerpo, es decir, internamente. Y estas mismas podrían causar la osteomielitis dependiendo de la bacteria. Como manifestaciones clínicas o también signos y síntomas, tenemos la osteomielitis aguda, que esta misma, los síntomas que se pueden ver en ella es la pérdida de peso, fiebre y calor y eritema, que este mismo es un enrojecimiento de la área de la piel. Como osteomielitis vertebral tenemos el dolor de espalda, dolor radical y entumecimiento de las extremidades, como las articulaciones. Y osteomielitis crónica es un dolor óseo intermitente, es decir, un dolor que parece que no va a acabar, que dura meses, hasta incluso años, y tenemos dolor de compresión y senos de drenaje. Como diagnóstico de esta enfermedad de la osteomielitis, tenemos la anamnesis, que esta misma se conlleva por antecedentes para saber si el paciente pasó por alguna enfermedad similar o qué clase de enfermedades habrá pasado anteriormente, y también el hemograma, la BSG, la PCR y el hemocultivo, que este último se emplea sobre todo para la identificación de microorganismos responsables de la osteomielitis.
Y también como otro diagnóstico tenemos por imágenes, que estas mismas se llevan a cabo por la ecografía, las cuales estas mismas máquinas usan rayos X para ver internamente nuestro cuerpo, la cual en esta misma se puede distinguir dicha enfermedad. Radiología simple, gamografía ósea o también TAP o RNM, que la RNM es la mejor prueba diagnóstica con una alta sensibilidad y específico para diagnosticar específicamente la osteomielitis con más facilidad, porque obviamente un diagnóstico que detecta rápidamente la enfermedad, se le puede dar un tratamiento mucho más eficaz y rápido. Y hablando de tratamiento, tenemos acá el tratamiento, que acá primero sería el tratamiento farmacológico. Ante la osteomielitis hematógena aguda, los fármacos que se deben llevar ante esta sería la penicilina semisintética, vancomicina y cefalosporina. Y para la osteomielitis crónica es la ampicilina y vancomicina. Y también como tratamiento farmacológico, como habías mencionado antes, pero ahora vamos al quirúrgico, que sería una cirugía. Este mismo se lleva a cabo cuando, después del tratamiento con los fármacos, si siguen persistiendo los signos generales como fiebre, malestar general y pérdida de peso. Accesos paravertebrales para drenar, estos para ayudar obviamente, y para estabilizar la columna y prevenir las lesiones. Y eso sería la función de la cirugía, si se siguen persistiendo los síntomas principales. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre la osteoartritis. Definición. Es una falla articular en la cual existen cambios patológicos. El signo patológico propio es la pérdida del cartílago hialino de la articulación, que aparece de forma local no uniforme. Manifestaciones. Estas son dolor, rigidez, incapacidad funcional y dolor al hacer presión. Diagnóstico. Tenemos el diagnóstico clínico, pruebas analíticas y radiografías. En tratamiento farmacológico se puede usar paracetamol, AINES selectivos COX-2, analgésicos opiáceos y corticosteroides intraarticulares, las cuales estos van a servir para calmar el dolor. En el caso de los AINES selectivo COX-2, estos, además de calmarnos el dolor, también protegerán nuestro estómago. Un ejemplo como medicamento sería el Celecoxib. Siguiendo con la exposición, yo hablaré de la lumbalgia. La lumbalgia es un dolor o malestar en la zona lumbar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irrigación a una o ambas piernas. Factores de riesgo. Puede ser el sobrepeso y obesidad, sedentarismo, actividades físicas laborales y alteraciones psicosociales. Etiología. Puede ser causas mecánicas o causas no mecánicas. Entre causas mecánicas podemos encontrar lo que es la mala postura, sobrecarga funcional, procesos degenerativos de disco, enfermedades congénitas o problemas anatómicos. Causas no mecánicas. La inflamatoria, la visceral, que puede ser en aparatos geniospirino o digestivo o sistema circulatorio. Infecciones, infección ya sea vírica, bacteriana o parasitaria, o espondiloartropatías. Duración. Esto según la duración puede ser aguda, subaguda o crónica. En aguda es de un inicio súbito y duración menor de 6 semanas. En subaguda, duración de 6 a 12 semanas. Y crónica, que es mayor a 12 semanas y inferior a 3 meses. Cuadro clínico. El dolor puede ser intenso al ponerse de pie e iniciar la marcha. Puede ser un dolor sordo y persistente. Irradiación hacia miembros inferiores. Contractura de musculatura paravertebral. Sensibilidad dolorosa en apófisis vertebrales y limitaciones dolorosas a la movilización. Complicaciones. La mayor complicación en la lumbalgia inespecífica aguda es que se tonifique. Esto puede llevar a una alimentación funcional, lo que baja la calidad de vida del paciente, lo aísla, tanto social, en el trabajo o escolar. Diagnóstico. El diagnóstico puede ser con pilares, como la historia clínica adecuada y examen físico exhaustivo. HC. Ocupación, actividad física, si es un fumador, antecedentes importantes patológicos y cuadros previos.
Tratamiento no farmacológico. Si la persona tiene sobrepeso y obesidad, puede tener una reducción de peso. O también puede seguir lo que es la higiene postural, sentarse, cargar objetos pesados, dormir, manejar de la forma correcta. También puede seguir los ejercicios de Williams. Tratamiento farmacológico. Se considera la edad del paciente, la comorbilidades, dieta, interacciones farmacológicas y función cardiovascular. Entre esto podemos encontrar lo que es el paracetamol, AINES que se pueden dar de periodos cortos o dosis bajas, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, o si la persona tiene insuficiencia renal crónica o coagulopatía, puede ser silicosito o melcican. Todo esto mayormente en lo que es la lumbalgia aguda y subaguda. También se puede dar lo que es paracetamol más AINE, no más de 4 semanas. Un relajante muscular no benzodiazepínico, no más de 2 semanas, como el metocorbanol. Esto mayormente en lo que es lumbalgia crónica. También antidepresivos tricicléricos y heterocíclicos, en lo que son dosis antidepresivas y donde se informan los efectos secundarios, como la imitriptilina y la imiprimina. Esto mayormente cuando fracasa el tratamiento convencional. Gracias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención brindada. Hasta una próxima oportunidad.